Magnificat anima mea Dominum, et exulta in spiritus meus. Hagamos una oración, como siempre nos disponemos ahí para juntos compartir la palabra, abrirnos a lo que Dios puede estar obrando en nosotros y continuar, digamos, el itinerario que ya hemos empezado el día de ayer. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, nos ponemos en tu presencia misericordiosa y paciente. Pedimos por medio de Jesús, tu Hijo, que envíes sobre cada uno de nosotros al Espíritu Santo para que sea este Espíritu quien ore en nosotros, quien renueve nuestro deseo de estar siempre en movimiento a partir de todos los dones y gracias que ya nos has concedido. Dios te lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Amén. Muy bien. Espero que les haya ido bien en su oración en la mañana. Y sobre la misma perspectiva vamos a seguir el bloque ahora por la tarde. Como les recuerdo, la lógica de estos tres puntos, el de la mañana, ahora en la tarde, que es el segundo, y el de mañana en la mañana, es partir de algunas inspiraciones que nos da el Papa Francisco en su discurso, ¿no? Entonces, para hoy en la tarde quisiera que pudiéramos contemplar juntos, se me ocurrió así como poner como título, de pedir la gracia de gustar, a propósito utilizo el verbo y después explico, gustar juntos el misterio de la paciencia divina. En el segundo párrafo hace una cosa muy, muy interesante el Papa, creo yo que vale la pena de verdad leerlo con atención, con oídos atentos a esta invitación que hace el Papa. Y desde ella, en este parrafito, el Papa no da ningún pasaje, pero bueno, en el espíritu que les quise transmitir, yo leyéndolo intentaba decir a ver qué pasaje podría enriquecer esa reflexión, y bueno, se me ocurrieron varios y al final seleccioné dos. Primero recordarles esto que dice el Papa, leámoslo juntos, que me parece muy profundo, muy sintético pero muy profundo. Está hablándoles, recuerdo, a los movimientos, invitándolos a renovar su carisma, a estar siempre en movimiento, pero también yo al menos sentí con un espíritu muy de pastor, ¿no? O sea, de recordándonos o enseñándonos también, digamos, nuestro camino, o recordándonos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que servir. Y ahí habla de la educación cristiana en términos de apostolado, ¿no? Y dice en ese contexto, la educación cristiana, al contrario, requiere un acompañamiento paciente, que sabe esperar los tiempos de cada uno, como hace el Señor con cada uno de nosotros. El Señor nos tiene paciencia. La paciencia es el único camino para amar de verdad y llevar a las personas a una relación sincera con el Señor. Entonces, intentemos a la luz de esto entrar, ¿no? Porque el Papa podría subrayarnos, ¿no?, la paciencia. En las líneas anteriores está hablando de que un peligro es el de más bien precipitarse, ¿no? O presionar a la gente, ¿no? Por simplemente querer crecer en números, ¿no? Un poquito esa es la idea. Sentémonos pues entonces en contemplar un poco de la paciencia divina, porque la idea creo que queda muy clara en esta frase del Papa. Cuando uno percibe que Dios es paciente con nosotros, uno comienza a ser cada vez más capaz de ser paciente con los demás. Digamos, esa sería la idea de fondo, ¿no? Pero creo que vale la pena contemplarla con atención y en oración. Le repito entonces como había una imagen acá, pero se fue. Otro axioma espiritual que también podríamos sacar de esta frase del Papa, de este párrafo, perdón, que es, hay una relación pareciera, ¿no?, como muy cercana, casi intrínseca diría, entre la imagen que tengo de Dios y la actitud de paciencia que tenga ante la vida, ante mí mismo y ante los demás.
esto no lo dice el Papa, pero creo que se puede inferir, a una imagen de un Dios precipitado, prepotente, ¿no? Juzgador, corresponde, podría ser, una cierta impaciencia, ¿no? Porque justamente pues uno siente que le están todo el día apuntando con el dedo, ¿no? Y como a uno lo tratan, uno termina tratando a los demás, ¿cierto? Y a imagen de Dios misericordioso, paciente, que así me trata, poco a poco también voy entrando en ese ritmo de tratar a los demás. Entonces quedémonos con esa imagen y, como digo, intentemos ver qué nos puede decir la Escritura sobre esto, ¿no? O esto que estamos diciendo, ¿tiene algún referente en la Escritura? Siempre esta pregunta, ¿no? Entonces, bueno, abróchense sus cinturones y zambullámonos en la palabra de Dios. Siempre siendo muy curioso, los invito, ¿no? Mientras voy leyendo los pasajes, ustedes mismos, que la palabra resuene en ustedes pregúntense, ¿qué está diciendo? ¿No? ¿Por qué lo dice? Acá tenemos también un poquitito de entrenándonos todos, ¿no? Espiritualmente a profundizar en la palabra, ¿no? ¿Por qué el Señor dirá eso? ¿En qué contexto lo dice? ¿No? Les recuerdo siempre las preguntas de la interpretación cristiana, muy siempre hay que tenerlas vivas, ¿no? El texto en su contexto, en lo que quiso decir en ese momento, para desde eso interpretarlo hoy. Me parece que un pasaje hermosísimo para entrar en esta imagen de Dios y misterio de su paciencia es este pasaje del capítulo 34 del Éxodo, ¿no? Versículos 6 y 7. Lo leo y mientras lo leo, pues intentemos que resuene en nuestro corazón. Dice así: el Señor pasó ante él proclamando, él es Moisés: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impunes y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Fin de la cita. Bueno, veamos a ver cómo poder un poco entrar en el misterio un poquitín de la palabra. Lo primero, siempre les recuerdo el texto en su contexto, ¿no? Siempre que lean un pasaje, pregúntense, ¿esto dónde está? ¿Dónde está colocado? ¿En qué trama, no? La Biblia no es una colección de frases, sino una historia salvífica. Les recuerdo, y creo que todos lo tenemos en la mente, pero de pronto si le dicen a uno Éxodo 34, no le viene a la mente, pero si uno lo pone en el contexto, sí lo recuerda, porque un poquito antes, no sé si recuerdan, pasó algo famoso e importante y duro para el pueblo de Israel, que es el episodio del becerro de oro. ¿Ok? Entonces pongámonos ese contexto, no es que esta frase viene de la nada, ¿no? El pueblo está caminando y se apareció ese tema. Es un contexto, pues, en el cual también el pueblo, pues, ha experimentado su fragilidad, ¿no? Su miseria. Y en concreto, miren, acuérdense que la Biblia, pues, es un monumento literario, o sea, es muy fino en lo que dice y en lo que no dice, y con poquitas palabras indica muchísimo. El episodio del becerro de oro, 2 capítulos antes, miren cómo empieza viendo esto desde la perspectiva de la paciencia. ¿Se acuerdan? Moisés sube al monte y viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, sigue, se precipitó, dijo: acá no pasa nada, nosotros hagamos salves a nuestro Dios. Pero no sé si captamos el detalle, acá estamos hablando de impaciencia, ¿no? O sea, esto no funciona, algo está pasando mal, solucionemos nosotros el problema. No sé si alguna vez alguien ha pasado eso en la vida. Cualquier semejanza es pura coincidencia, o más bien todos estamos en la misma. Pero miren, ante ese episodio del pecado, mírenlo en términos de impaciencia, muy interesante. Un padre de la iglesia también, San Ireneo de León, ya en el siglo II, decía: el pecado original es un pecado de impaciencia, porque el demonio le dice: seréis como dioses. Y Ireneo dice: nosotros estamos hechos para ser como dioses, para eso hemos sido creados, pero a un ritmo y a un modo que no es el que nosotros controlamos. Pequeño detalle. Lo mismo se repite, y esto podríamos decir el Génesis, podríamos el Éxodo, podríamos revisitar toda la Escritura de pronto. Pero pillen entonces
el contexto de la ruptura de la alianza, es decir, de la relación de amor y de matrimonio, como impaciencia. Y ante eso, Dios, que quiere renovar su alianza, acá había algo antes, creo que hay otra imagen, perdón, que no sé qué aparece, algo pasó. Pero bueno, Dios, que quiere renovar la alianza, y para renovarla, justamente se revela, es decir, se manifiesta quién es. Y Dios se manifiesta como esto que leemos acá: el Señor, que es compasivo y misericordioso, lento a la ira, quedémonos en esta palabrita que ahorita vamos a profundizar un poquitín, rico en clemencia y lealtad. Fidelidad también traducen algunos. Un detalle, uno dice: ¿qué hace ahí esta nariz? Había una otra palabra ahí, pero creo que se ha corrido la diapositiva, perdón, qué pena, que había puesto ahí unas imágenes chéveres. La palabra que traducen, porque es dificilísima de traducir, es casi imposible. Los hebreos, cuando utilizan la palabra lento a la ira, o algunos traducen misericordioso, en hebreo es erek apayim, que significa literalmente largo de narices. Y uno dice, ¿qué tiene que ver largo de narices con esto que estamos hablando? Le recuerdo también una brevísima ayuda de memoria, que el hebreo es una lengua absolutamente simbólica. Acuérdense, no es como nuestras lenguas modernas, que es de diccionario, que uno dice, no sé, va al diccionario y hay una definición de dos líneas. El hebreo piensa en símbolos, en imágenes y en familias de términos. Entonces, los hebreos, cuando se referían a alguien, a la paciencia, al no ser precipitado, lo llamaban largo de narices, porque relacionaban el respirar tranquilamente con el ser más tranquilo, ¿no? Y de hecho es una imagen muy concreta, no sé si a nosotros nos pasa, cuando uno se siente molesto, no sé si les ha pasado, o sea, uno se precipita, se hiperventila, dicen ahí mis colegas, ¿no? O incluso a uno las fosas nasales se le abren más, digamos, ¿no? Entonces, más bien, lo opuesto de ser, en Perú diría, no sé si todavía, en mi época era fosforito, es decir, el que reacciona rápido, es impulsivo, impaciente, ¿no? Precipitado, es el que es tranquilo, o sea, el que es sereno. Dios, imagínense la imagen de Dios como alguien que ante nosotros se la toma con calma, respira. Que le recuerdo que en hebreo respiro es ruach, que se traduce por espíritu. Curioso, también tiene que ver. Entonces estamos ante este Dios que se revela como alguien de nariz larga. Bueno, de pronto una reconciliación para los que somos narizones. No es malo ser narizón. Les ponía acá la imagen, no está, pero en los iconos antiguos, no sé si han visto estos iconos griegos, o sea, que están las imágenes de Cristo, etc. Cristo siempre aparece con la nariz muy larguita. No sé si la han visto. O sea, el icono es ojo grande, nariz grande, boca pequeña. Ese es el diseño geométrico, ¿no? Y algún artista sagrado que conocí en Italia me contaba que eso tenía sentido es decir, los griegos ponían la nariz larga porque era sinónimo de la santidad, como el ser paciente ante la vida, o sea, el ir entrando en el misterio de la salvación con paciencia. Importante pues también respirar en el espíritu, tomarse las cosas con calma, pero no solo en términos psicológicos o humanísticos, sino respirar como darle a las cosas el espacio para que se manifiesten, porque Dios se nos revela como alguien así. Segunda cosa que quería señalar del pasaje es que en este pasaje que hemos leído es muy interesante, creo que hemos caído en cuenta que el ser misericordioso o lento a la ira, ¿no?, de nariz larga, está vinculado a otros términos. Yo ponía esta palabrita, no sé si ayuda, a una constelación de términos, semántica. ¿Por qué me parece esto muy interesante? Porque para entrar en el misterio de la paciencia no solo hay que quedarse en la paciencia, sino que Dios coloca esa paciencia en un grupo de experiencias o de palabras. La paciencia está intrínsecamente vinculada a la misericordia, y esa palabra hebrea tiene la connotación de entraña, o sea, misericordia como aquel que se conmueve con el otro, ¿me explico? O sea, que cuando veo y me da pena, siento que el estómago se me revuelve.
Me explico, no es una misericordia, me explico teórica. Digo, qué pena. No, no es así simplemente una cuestión de bien pensante, ¿no? Sino que es involucración incluso corporal, ¿no? Entonces un Dios que es compasivo, misericordioso, clemente, leal, fiel. Si alguno tiene una Biblia por ahí se da cuenta que cuando la lee dice, uy, mi Biblia ha traducido distinto. ¿Por qué? No necesariamente porque la Biblia está mal, sino porque son palabras en hebreo tan ricas que es muy difícil traducirla en una sola palabra en español. Me explico, es una cantidad de cosas juntas. Para un hebreo, una palabra son varias al mismo tiempo. Entonces, volvemos al punto, ¿se acuerdan? Para entrar un poco en esa imagen que se nos revela este Dios paciente, misericordioso, que se conmueve internamente, que es tierno, que es clemente, que es fiel a lo que ha dicho, que no se precipita a cambiarlo porque uno no le responde como debería, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes seguramente ahorita están pensando en muchas otras experiencias o ideas, van en este núcleo de la imagen de este Dios que se nos revela en este episodio tan importante que para Israel fue importantísimo, y Jesús es la encarnación de esto. ¿Se dan cuenta? Es como la encarnación en un sentido más concreto que se nos puede imaginar, es decir, lo que se hace materia, carne, ojos, mirada, sonrisa, ¿no? O sea, es esto llevado a un punto que nosotros hubiera sido imposible que se nos ocurra. Eso no solo Dios comunicado, no solo dicho, no solo manifestado, sino delante de nosotros mirándonos. Entonces, acá ese sería el primer pasaje que les recomiendo que podrían contemplar. Este Éxodo, repito, 34, teniendo en mente este gran texto, ¿no? De que Dios está renovando una alianza y que se nos manifiesta como Dios que respira. Si en oración el primer rito, pero recordando que están sido, si uno respira bien, se hace semejante a Dios. Bien, qué bonito. Respirando bien para ser compasivo, para ser misericordioso, para entrar en la misericordia que Él tiene con nosotros y así poder irla comunicando. Una última idea que no la puse en diapositiva, pero también es importante. Alguien se podría un poco asustar con no sé si se acuerdan cómo terminaba el pasaje, que era medio duro, ¿no? Voy para atrás porque lo tenía por acá, pero no aparece. Esto, que perdona los pecados, ¿se acuerdan? Por 1000 generaciones, pero no deja impune y castiga a los padres, hijos, nietos, hasta la tercera, cuarta generación. Uno dice, caramba. Bueno, esto requeriría una explicación larga, podría demorarme un par de horitas. No voy a entrar ahí. Pero le diría 2 elementos para recordar, porque sí creo que hay que ser justos con el texto. Uno es que hay una imagen literaria ahí, porque miren la desproporción entre milésima generación y tercera y cuarta. Es un giro literal, lo que quiere decir es pongámonos en los zapatos de los hermanos que redactaban de un modo. Uno puede decir, pero a mí no me gusta así. Bueno, está bien, pero nosotros no somos hebreos del 1000 antes de Cristo, ¿no? Hay que ponerse primero en los zapatos de que escribió, ¿no? Pero segundo, sí da un detalle que no es solamente literario, sino que es real. La misericordia infinita de Dios no es injusticia, o sea, no es un perdonazo falso. Me explico, es decir, haz lo que quieras y no importa. ¿Se entiende? O sea, que no es misericordia, sino que es, uno hace, no hace, no pasa nada. Digámoslo así. No es tampoco la imagen de la infinita misericordia, sino que es una misericordia que no elimina la libertad humana ni la responsabilidad y consecuencia que pueda traer. Es el gran misterio, ¿no? ¿Cómo se mantiene entonces la infinita misericordia con la justicia? Eso es un misterio, hay que rezarlo, ninguno creo que puede explicarlo. Pero acá nos quedamos con esta imagen de este Dios que realmente es infinitamente misericordioso, milésimamente misericordioso, pero también es justo. Y si es justo es porque educa. Y ese es el sentido, ¿se acuerdan? Y eso es lo más bonito, porque Israel entiende que lo que le ha pasado, la palabra hoy es un poco fea, digamos, pero lo que puede haber de consecuencia o de castigo no es una arbitrariedad. Me explico, no es que a mí se me ocurre y te mando, pues, no sé, a hacer tal cosa, sino que es el modo también como uno va aprendiendo. Entonces, quedémonos con esta imagen, aunque como digo siempre, pues, el Antiguo Testamento está en vistas de la plenitud del Nuevo, ¿no? Se termina de comprender en Cristo.
Pero acá ya nos quedamos, creo que con una imagen que podría ayudarnos en la oración. Y ante esto viene, siempre viendo, ¿no? Antiguo, nuevo, ¿no? En lo que en el antiguo está latente, en el nuevo está patente, diría Agustín, ¿no? Y acá creo que hay un pasaje que es hermosísimo, de verdad que yo lo he revisitado leyendo lo del las palabras del Papa y me ha hecho mucho más sentido incluso, o yo lo entendí un poquito mejor. Es el episodio de Mateo 18, del 21 a 35. Creo que todos los conocemos. Lo recuerdo ahorita, vamos a verlo con detalle, que es cuando hay una persona que le debe un montón de plata a otro. ¿Se acuerdan? 10.000 talentos, y es una parábola que da Jesús. Entonces, revisitemos la parábola un poquito en términos de paciencia. ¿Ok? Estamos ahorita poniéndole esa perspectiva, ¿cierto? De esto cómo ilumina este misterio de la paciencia de Dios para con nosotros y de nosotros para con nosotros mismos y con los demás. Primero, ¿se acuerdan entonces cuál es el primer criterio? Si algo, este fin de semana, acuérdense, si algo les puedo haber comunicado y enseñado es, quédense con este mantra mental. Texto en su contexto. Siempre que escuchen algo, digan en qué contexto está esto. Si no, pues uno hace una interpretación terrible, ¿no? Aparte se le ocurre otra cosa y bueno, a veces no se hace mucho esto. Incluso en algunas homilías hace poco. Pero bueno, vamos para adelante. El contexto es muy interesante porque es un contexto en el cual Jesús está hablándole a sus discípulos y enseñándoles. Incluso ¿no? Arranca el capítulo 18 así, ¿no? Vienen los discípulos y dicen, Maestro, ¿quién es el más grande del reino de los cielos? ¿No? Yo me imagino que a todos así diciendo, ¿se acuerdan? Yo primero, o sea, eso ya pasado en la Biblia, ¿se acuerdan? ¿Quién es primero? Él o yo. O sea, ¿a quién lo vas a poner hoy de ministro de Economía? Todavía los discípulos están aprendiendo igual que nosotros, ¿no? Tienen sus ideas mezquinas, mundanas. Y el Señor les enseña, sabe que es así, tranquilo, no se hace problema, pero lo va enseñando, ¿no? Les recuerda el ser como niños, ¿no? Comienza a hablarles de eso. Y un momento, Pedro le pregunta, Señor, pero una cosita que tengo acá atravesada hace rato que te quería preguntar. ¿Y si mi hermano peca 7 veces? Porque yo lo perdono una, pero a la séptima ya toca darle su garrotazo, ¿no? Y no se acuerda, Jesús responde, 7, sí, Pedro, hasta 70 veces 7. En mentalidad hebrea significa infinitamente. Y todos habrán quedado medio, ¿cómo habrá sido? Porque el Señor dice eso. Yo me lo imagino así, hubo un rato de silencio, porque la gente dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y el Señor dice, voy a decirles unas parábolas. El reino de los cielos se asemeja, y ahí viene nuestra historia. Pero en el contexto, muy chévere, o sea, el Señor nos está enseñando, está educando a sus amigos, a sus discípulos, y acá está educándolos en el misterio de una nueva mentalidad, y acá, creo yo, de la misericordia y la paciencia que van juntas. ¿Se dan cuenta? Yo creo que Jesús tenía en mente Éxodo 34. Bueno, no lo dice él, pero él conocía muy bien la Biblia, mejor que yo. Y en ese contexto da este pasaje, ¿no? Ustedes lo van a leer con calma. Pero arranca de estas maneras bellísimas y curiosísimas, que simplemente yo acá les subrayo algunos elementos bíblicos, ¿no? Literarios para que puedan ustedes tenerlos en cuenta y puedan enriquecer su oración. Porque misteriosamente arranca así, ¿no? Dice, un hombre debía 10.000 talentos a un señor. Entonces uno podría pasar medio por alto eso. Pero ahora, hace poco hemos escuchado los talentos, no sé si se acuerdan uno de los domingos de la misa, ¿no? Hace 2 semanas. Y simplemente para decirles, 10.000 talentos es una burrada de plata. Es decir, es una imagen para decir, le debía algo impagable. Un talento más o menos, dicen los que estudian esto, son más o menos 38 kilos de plata de la época. 38 kilos de plata de la época eran alrededor, bueno, sacando el salario mínimo, no sé cómo lo calculan, pero ponle millón y medio de dólares. Saquen sus cuentas. Lo que quiere, creo que decirnos la parábola, pues justamente Jesús dice el género de parábola, ¿no? Estamos ante una situación de alguien que está debiendo algo que es absolutamente impagable. O sea, juega con la imagen monetaria, pero está hablando de algo que no es monetario. En fin, o sea, que tiene una medida infinita. Y es la condición del ser humano después del pecado, ¿cierto? Estamos en una condición de lejanía de Dios, que nos hemos cerrado a Él, o nos habíamos cerrado a Él antes del misterio de Jesucristo, que no había cómo pagar los 10.000 talentos.
¿no? No había cómo pagar los 10.000 talentos. Y esta imagen, ¿no? Del siervo, el Señor dice, bueno, entonces si debe que pague todo. Y este de pronto es el versículo más rico en poquitos versículos, también en pocas líneas que se dice mucho. El criado, arrojándose a sus pies, uno si quiere imaginarse el pasaje, es divertidísimo, ¿eh? Se lo garantizo. O sea, imagínense dónde están, cómo son los actores, imagínense cómo era la casa del dueño que tenía los 10.000 talentos, imagínense cómo estaba vestido. O sea, uno se entretiene un poco, como diría San Ignacio, cuando uno contempla e imagina el pasaje, se hace más cercano al pasaje. Y le dice esta persona, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y miren, en un versículo, miren esto es una cosa muy curiosa. O sea, si uno lo lee se puede decir anormal, pero no es normal. El dueño se compadeció y lo dejó marchar perdonándole la deuda. No sé si captamos que acá hay algo raro. ¿Se entiende? O sea, debido a 10.000 talentos, se acercó y bueno, no solo dijo, bueno, a ver cómo arreglamos. No sería de pronto a nosotros, ¿no? Sería, nos debe algo y dice, ¿cómo arreglamos? ¿No? Bueno, no sé cuánto estará la tasa ahorita bancaria, 5% anual, bueno, te doy 3,5, te hago un favor. Sino que el criado se compadece el señor, lo deja marchar y, y se olvida la deuda. Una cosa muy curiosa. Vamos pues entonces un poquito más a este versículo y algunas palabritas que nos pueden ayudar. Primera, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento en hebreo era este epillim ekahim, creo que si no me equivoco, nariz larga? En griego eso, porque el Nuevo Testamento, les recuerdo, está escrito en griego, es macrotimia. Macro creo que es fácil de entender nosotros, ¿no? En algunos países hay una tienda que se llama Macro, que Macro es grande, ¿no? Timia, de pronto timo sí es como, también una vez más, como un afecto de ira, o sea, tiene una ira larga, una ira que no responde rápido, ¿no? Pero bueno, esta palabra que etimológicamente significa eso está vinculada a, en general, la generosidad. Incluso en nuestra lengua se traduce por magnanimidad. También algunos la traducen así. Dice algún biblista también esto que les ponía acá, ¿no? Esta macrotimia de Dios que invoca el siervo sin entrañas, muestra su verdadero significado no en la mera tolerancia o en la prórroga del plazo, sino en el colmo de la irrevocable disponibilidad de la gracia que dona y perdona. Entonces, una vez más creo que vamos entrando, la paciencia de Dios no es únicamente bueno, que se la aguanta, me explico que nos aguanta, no, sino que recolma de bienes sin hacer un contrato financiero de por medio. Es decir, nos movemos en términos de gratuidad. Y creo que eso también es un misterio bonito a contemplar, podríamos ayudarnos a nuestra oración de la tarde, ¿no? Contemplar, pedirle a Dios que nos haga sentir en nuestro corazón cómo Él nos trata, nos tiene esta macrotimia, ¿no? Nos mira así con este deseo, digamos, de perdonarnos la deuda. Y no solo eso, sino que esta palabra que utiliza ahí, nosotros la vimos con, ¿se acuerdan? Se compadeció, ¿se acuerdan? Y es otra de las palabras más difíciles de traducir, pobrecitos los que tienen que traducir la Biblia. Ahí, bueno, les dejo por si alguien es curioso. Esplagnisomai. Ah, madre, tranquilo, no estoy insultando a nadie, así se pronuncia en griego. Pero simplemente para decirles algo que es muy difícil de traducir, pero esplagnis tiene que ver con estómago, con entrañas, o sea, son como las vísceras. Significa literalmente que a uno se le mueven el estómago o los interiores. O sea, que es movido a compasión porque el estómago se mueve. Eso sería etimológicamente más o menos lo que significa. Y digo esto muy bonito porque creo que van complementando simplemente los sentidos. No sé si caemos en cuenta, ¿no? Este Dios que se acuerdan que era compasivo, paciente, misericordioso, es un Dios que padece con el otro, es decir, que se duele de la deuda del otro. O
sea, que le duele acá, adentro. Esa es la paciencia de Dios. Una paciencia visceral, una paciencia afectiva interior que le pasa por las entrañas. Y eso también creo que nos puede ayudarnos en un punto de oración, ¿no? Ver cómo Dios se conmueve con nosotros y pedir la gracia de cada vez nosotros también ser compasivos, delicados con nosotros mismos y con los demás. Y digo con nosotros mismos porque a veces lo más difícil es con uno mismo. Al menos yo tengo un poco esa experiencia acompañando a los hermanos en la formación, en el acompañamiento espiritual y conmigo mismo. A veces uno es hasta buena gente con el otro, pero a uno mismo a uno no se pasa una. Ahí sí, al látigo limpio. Y creo que una gracia que podemos pedir hoy en oración es entrar en vernos con esa paciencia. Repito, no por una terapia psicológica meramente o un ejercicio de autoayuda, no. Es por intentar participar del modo como el Padre vive y nos mira siempre. Me explico, eso es muy distinto simplemente a un ejercicio de autoayuda, ¿no? Es un ejercicio acá de fidelidad a la realidad. Y la realidad más verdadera, hasta donde sabemos por nuestra fe, es la mirada que el Padre tiene de las cosas y de nosotros. Digo, el Padre eterno. Entonces, entrar en la paciencia es entrar en la verdad, en lo más verdadero que existe. Porque si Dios no fuera paciente, ¿qué pasaría? Para empezar, la Biblia no tendría sentido. Porque Dios podría habernos salvado, no sé si a alguien se le ha ocurrido así, una varita mágica, ¿no? ¡Ping! Listo. En 5 minutos. ¿Para qué 2000 años historia de la salvación? ¿No? Con idas, vueltas, venidas, guerra, violencia, males, traiciones. Si uno lee la Biblia a veces se asusta. No sé si ustedes lo han leído toda junta en el Antiguo Testamento, pero es más brava que alguna serie de Netflix, ¿ah? O sea, es dura, no es un cuento de fábulas bonitas. Es una historia dura, pero así es nuestra historia. Digamos, para empezar la mía, la de ustedes. Y eso es lo que nos da esperanza, que justamente nuestra historia, en su complejidad, Dios es un Dios paciente, porque es profundamente respetuoso de la libertad. Nunca fuerza, nunca violenta, nunca manipula. Invita. Y ese es el gran misterio a contemplar hoy, ¿no? De pronto a partir del Éxodo, a partir de este pasaje de Mateo, entrar en esta lógica. Y termino ya con esta idea que es, el pasaje es bellísimo porque, sí, te digo, estos pasajes de verdad están muy bien hechos, les confieso. De verdad, qué maravilla son la Biblia. No solo qué bonito lo que dice, sino que están excelentemente diseñados. Porque no sé si se acuerdan qué viene después. Un nuevo versículo después literariamente es casi un paralelo con las exactamente mismas palabras, excelente para ser actuado. El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo, o sea, es exactamente lo mismo. ¿Me explico? No cambia ni una palabra. Y te lo pagaré todo. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. No sé si caemos en cuenta, es un poco duro, o sea, hasta uno lee y le choca un poco, ¿no? O sea, lo primero que todos sentimos es qué tal la palabra que le vengan a uno, ¿no? Sinvergüenza, podría ser. O a algunos se le ocurre alguna más fuerte. Ya, pero es interesante porque es como la historia de David con Natanael, ¿no? Decimos, ¿cómo es posible? Pero al final eso somos nosotros, ¿no? O sea, pero no lo lean en términos meramente moralistas, es decir, que se negó porque era eso, sino que no sigue así, que no hace lo mismo que él recibió. Ese es el punto, me explico, de quiebre, o sea, el punto de ruptura. No ser tratado como fue tratado. Querer cobrar. ¿Se entiende? Salir de la lógica de la gratuidad. Entrar en la lógica del señalar, del acusar, del reclamar. Muy interesante. Y la última palabra que el Señor lo deja como pregunta, y nos lo deja para nosotros. Y miren, eso es lo bello de una parábola, que nunca el Señor la deja abierta.
¿Por qué? Porque tenemos que completarla nosotros. No es una enseñanza de catecismo moderno, es decir, que te dan la pregunta y la respuesta. El Señor abre la pregunta y dice, ¿tú qué dices? O sea, la parábola está en movimiento, nos involucra. Le dice, ¿no debías tú también tener, ¿se acuerdan? Esplagínomai de tu compañero, como yo tuve esplagínomai de ti? Buena pregunta. Y creo que es una pregunta con la cual pues todos quedamos interpelados, ¿no? O sea, pero creo que por ahí va, ¿no? Y esto es lo hermosísimo, que la absoluta misericordia y paciencia, ¿se acuerdan? Dios no nos la cobra. Es decir, cuando nos la da, no nos dice, tú tienes, no nos reclama una medida. Pero la única es que no es condición. La consecuencia natural es intentar hacer lo mismo. No sé si captamos el mensaje espiritual. La gracia es gracia, es decir, es absolutamente gratis. El Señor nunca la pone en condición. Pero sin tener ninguna condición, lo natural es comunicarla. Porque cuando no se comunica, se pierde. Entonces, esto es un misterio muy grande, porque dice, entonces, ¿todo es gratis o entonces tengo que pagar? Ni una ni otra. Es algo nuevo. Y eso es lo que todos tenemos que aprender, que se llama la economía de la gracia. Y ahí viene todo el misterio de nuestra respuesta. Y le dejo de pronto esta palabrita que a mí me ayuda, ¿no? El don invita a dar el don de nuevo. Los padres de la iglesia utilizaban esta imagen que llamaban sacramentum exemplum, es decir, sacramento es el don que hemos recibido en el bautismo gratis. Pero recibirlo implica darlo, o intentar darlo. Y todos estamos un poco allí, en este misterio de el don y de la respuesta al don. No sé si alguien sabe por acá alemán. Yo no sé alemán, sé un poquito. Pero hay una palabra que en alemán me parece muy bonita que no tiene nuestra lengua. Y que la digo para intentar comunicar esto, no por hacer ningún discurso ahí de lenguas. Pero en alemán la palabra gracia, don, regalo se dice Gabe, ¿no? Y la palabra respuesta, tarea, ¿no? Cooperación se dice Aufgabe. Pero bonito, porque Auf en alemán es esto, devolver. Pero miren lo interesante, la respuesta es lo mismo que he recibido, que yo mismo lo doy. Extraordinario, ¿no? Porque para nosotros de pronto respuesta o tarea nos viene a la mente de colegio, ¿no? O sea, que a uno le mandan a hacer unos ejercicios de matemática, pues si uno tiene que hacerlo, ¿no? Porque si no, no pasa la materia. Pero no esa lógica, sino que lo que Dios nos pide dar es lo que ya se nos ha dado. ¿Se entiende? Es lo mismo recibido. No es que yo tengo que inventármelo o crearlo, sino simplemente yo libremente querer ofrecerlo. Y eso nadie lo puede hacer por mí. La vida cristiana, pues, es un don. Acá le ponía la imagen del Papa Benedicto XVI, que en el libro Jesús de Nazaret, después les puedo mandar la cita, porque ahí hay el párrafo más hermoso que yo conozco de la historia de la teología, en mi opinión. De pronto me lo acuerdo por acá. Casi de memoria me lo sé, creo. Página 80 y tantos está. Está hablando de esto, ¿no? De la gracia, del misterio, de la vida, de varias cosas. Y termina, y con esto terminamos también con el amigo Benedicto, que ojalá esté en la gloria del Padre. Está hablando de todo esto. ¿Qué significa entonces participar, cooperar con Dios? Entonces tengo que hacerlo yo todo. Entonces la vida cristiana es una superexigencia mayor que cualquier otra. Pero él dice, pero ninguno de nosotros es un héroe. Entonces, y se comienza a preguntar y uno dice, ¿para dónde va a ir? Porque se asusta, porque uno lo pone en problema, Benedicto, o sea, lo hace pensar. Y termina después de hablar de Agustín, de una serie de cosas, con uno creo que es una síntesis, o de las mejores síntesis, en mi opinión, de lo que significa la vida cristiana. Ser cristiano, por tanto, después de estas 3 páginas anteriores, es ante todo un don, pero que como don se desarrolla en la dinámica del vivir y poner en práctica ese mismo don. ¿Cómo así? No sé, pero es más o menos por allí. Es decir, se entiende, es un don realmente, pero es un don
que su naturaleza es ser comunicado. Porque si un don de Dios, ¿y se acuerdan la palabra en griega de don? Haris, harismata, harisma, o sus derivados, solo es don si está en movimiento, teológicamente. O sea, si no es don, si no, imagínate una plantita, se queda ahí parada, o sea, deja de ser planta, se muere, ¿no? En la medida que se comunica, es lo que es. Y en este caso, vuelvo a este punto y con eso terminamos, estamos hablando de la paciencia, ¿no? La paciencia como un don de Dios que en primer lugar nosotros somos los receptores, es decir, aquellos que somos receptores de su paciencia, la vamos poco a poco viviendo con nosotros mismos y con los demás hermanos. Y eso significa hacer apostolado, le decimos nosotros en nuestros términos en la familia, ¿no? Es decir, que, miren qué bonito, ¿no? De pronto el diseño o la imagen mental visual de el apostolado como que el otro perciba que alguien lo quiere y es paciente con él. A través de eso puede llegar a la imagen del Dios vivo y verdadero, que es el Padre Jesucristo. Porque si no, le puede llegar otra imagen de Dios, que a veces se le parece, pero no es el Dios verdadero, es un becerrito ahí, un becerrito de oro pintadito ahí, que le han puesto una, ¿cómo se llama? Un lápiz labial, o sea, un maquillaje para asemejarlo a Cristo, pero no es realmente Él. El Dios verdadero es el de respiro amplio, el compasivo, misericordioso, rico en piedad. Eso, hermanos, con eso les deseo una buena oración. Tenemos entonces, les repito, el pasaje del Éxodo 34, el pasaje de Mateo 18. Pueden seleccionar uno, pueden de pronto también verlos como en conjunto. Y una vez más, los invito a detenerse mucho en la palabra, ¿no? O sea, en la misma palabra de Dios, leerla, releerla, imaginársela. Pues también decir, Señor, a mí qué se me ocurre, qué me viene, qué sentimientos brotan, qué ideas brotan. Y bueno, con eso dejarse conducir por el Espíritu. Bueno, gracias por su paciencia y buena oración. Nos vemos mañana.